Bueno, buenas tardes. Con respecto al tratamiento de la tuberculosis la produce una bacteria, Mycobacterium tuberculosis, que es aerobia estricta. El tratamiento estándar en Argentina para comenzar, constata la tuberculosis, se trata con 4 antibióticos a la vez en el mismo comprimido, la isoniazida, que es bactericida si la bacteria está viva. Pero si la bacteria está latente es bacteriostático, actúa a nivel de la pared bacteriana. La rifampicina sí es bactericida, inhibe la síntesis del RNA. La piracinamida es bactericida y se cree que actúa y reduce la captación de oxígeno. Y el etambutol es bacteriostático y suprime la multiplicación de la bacteria al interferir con la síntesis del RNA. La rifampicina, una interacción importante que tiene es que disminuye el efecto de los anticonceptivos orales. Esta interacción habíamos dicho que en general cuando los antibióticos disminuyen el efecto anticonceptivo oral, la mujer tiene que tomar el antibiótico, tiene que tomar el anticonceptivo oral normalmente, y si no quiere un embarazo, usar un método de barrera, usar como método anticonceptivo el preservativo. Dentro de los factores adversos o las RAM, las reacciones adversas, dolor abdominal, náuseas y anorexia, lo dan la isoniazida, rifampicina y piracinamida. Lo que se recomienda es tomar la medicación antes de acostarse o acompañadas de la comida para evitar estas reacciones adversas. Y la orina roja o anaranjada lo da la rifampicina, no tiene ninguna alteración en el funcionamiento renal, simplemente avisar al paciente para que no se asuste a ver la orina roja, porque por ahí el rojo se puede confundir con que hay sangre en la orina. Artralgia, dolor en las articulaciones, lo da la piracinamida, se soluciona si el dolor es muy intenso, el médico le da un AINES al paciente. La somnolencia la da la isoniazida. Esto se soluciona dando la medicación antes de acostarse y avisándole a la persona que es normal que tenga sueño. Y neuropatía sensitiva, o sea, una sensación de hormigueo, lo da la isoniazida, y lo que se hace es suplementar con piridoxina o vitamina C. B12. Piridoxina es lo mismo que vitamina B12. Exantema o prurito lo dan los 4, entonces, isoniazida, rifampicina, piracinamida y streptomicina, que a veces también se usa para la tuberculosis. Y vértigo o así, hipoacusia, como zumbidos, lo da la streptomicina. Y el etambutol puede dar trastornos visuales. Y puede aparecer una hepatotoxicidad severa, que la responsable es la isoniazida, la piracinamida y la rifampicina. Y trombocitopenia, anemia hemolítica con insuficiencia renal, lo puede dar la rifampicina. Ya estamos hablando de reacciones adversas graves. Bueno, entonces, este es el tratamiento tradicional, pero por ahí, por algún motivo, la persona no puede tomar este antibiótico o la bacteria ya es resistente a este cóctel se llama cuando se usa un grupo de drogas unidas para una acción terapéutica determinada. Los fármacos de segunda elección en Argentina para tratar la tuberculosis son, dentro de la fluoquinolona, la levofloxacina o moxifloxacina, y dentro de los inyectables, amikacina y streptomicina, que son aminoglucósidos. Y en los agentes orales está la etinamida, protionamida, cicloserina, ácido paraminosalicílico, que se abrevia como PAS, lisolid y delamnamide. Bueno, ¿qué es la resistencia a los antibióticos? Es cuando esa bacteria genera mecanismos o de alguna forma hace que ese antibiótico, al que antes era sensible, no la destruya. Los mecanismos de resistencia son, por ejemplo, la producción de enzimas, como vimos en el caso de las penicilinas, que cuando la bacteria generaba las penicilinas o las beta-lactamasas, teníamos que usar una penicilina asociado a un inhibidor de las beta-lactamasas, como son los IBL, como es el ácido clavulánico, como es el subactán.
Después por ahí alteran la unión del antibiótico con la bacteria, cómo incorpora la bacteria ese antibiótico. Y los factores que favorecen la resistencia bacteriana, o sea, estos son los mecanismos que hablamos. ¿Cómo se facilita la resistencia? Usando dosis insuficientes, utilizarlas con administración demasiado prolongada, o sea, no respetando la posología, porque el antibiótico tiene un horario que es estricto. Eso me parece que no se los dije. El tema del horario en el antibiótico es importantísimo. Porque, por ejemplo, si es cada 8 horas y yo lo tomo cada 12 o cuando me acuerdo, la bacteria se hace resistente en ese tiempo a ese antibiótico. O sea, el horario en el antibiótico es fundamental. Entonces, la dosis, la posología, o sea, el horario, cuántos días también hay que administrarlo. El antibiótico no se puede dar un día, son 3, 5, 7, 10, bueno, depende del tipo de infección. La utilización inadecuada de los antibióticos. Hay muchas veces que o el médico o la persona se automedica y toma un antibiótico para una infección viral, y una infección viral no tiene nada que ver porque dijimos que los antibióticos destruyen y atacan a las bacterias. Y bueno, el uso justificado según de amplio espectro, según el espectro. Con respecto a esto, ante una infección, el médico da un antibiótico, o sea, según el diagnóstico, un antibiótico que se usa para ese diagnóstico. Antes de comenzar a dar el antibiograma, antes de comenzar a dar el antibiótico, va a realizar el antibiograma. ¿El antibiograma qué es? Es un estudio en el cual se analiza y se determina cómo se llama la bacteria y a qué antibiótico es sensible. Entonces, el médico ante una infección no puede esperar que esté ese resultado, tiene que atacarla. Entonces, después, según el resultado del antibiograma, se ve si ese antibiótico, la bacteria, es sensible o no. Por eso van a ver que muchas veces el médico medica con un antibiótico y después, según el resultado del antibiograma, lo cambia. Generalmente siempre se da uno de espectro más reducido si lo tiene que cambiar alguien específico que da la prueba que es sensible a ese antibiótico. Y bueno, acá es lo mismo que hablábamos hoy de la posología, o sea, o que se da mucho tiempo, que se da poco tiempo el antibiótico, no el que realmente necesita. Lo que pasa con la resistencia es dibujado en un gráfico. Estas son las placas de Petri que se usan en el laboratorio. Están las bacterias. Ante un antibiótico, las rosas son sensibles, entonces se mueren, la verde es resistente, sigue viva. Y después sigue creciendo. Esto pasa muchas veces cuando la persona, por ejemplo, se automedica con un antibiótico que no es necesario, entonces las bacterias que por ahí no le están produciendo una infección en el cuerpo, pero están, se hacen resistentes a ese antibiótico. Esta resistencia se la pasan entre ellas las bacterias, porque las bacterias se pasan la resistencia se la pasan con un pedazo de ADN que se llama plásmido, y así se pasa la información de las resistencias entre los distintos tipos de bacterias. Por eso a veces hay bacterias que son multiresistentes a muchos antibióticos, que son el problema que muchas veces la persona se interna en un hospital sin ninguna infección y después que sale del hospital se tuvo una infección intrahospitalaria. O sea, se contagia a veces de estas bacterias que son multiresistentes. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta en la elección del antibiótico? Primero el diagnóstico, si realmente es necesario un antibiótico. ¿Qué antibiótico? Después, lo que les decía hoy, hacer el antibiograma para confirmar si ese antibiótico está bien o lo tiene que cambiar el médico. Y bueno, la posología, el tiempo necesario, la dosis, el horario, respetarlo, si se puede o no con comidas, todas esas cosas respetarlas. Después muchas veces veíamos como reacción adversa de los antibióticos sobre infección. ¿Qué vendría a ser la sobreinfección? Los humanos tenemos floras bacterianas normal. ¿Qué significa? Son bacterias que nos permiten, o sea, son bacterias buenas, no patógenas, que están formando parte de la flora intestinal, de la flora vaginal, de la flora bucal. Entonces, ¿qué pasa? Esos microorganismos ayudan, por ejemplo, las bacterias del intestino favorecen a la digestión, a la absorción de drogas, a la absorción de vitaminas.
y a su vez, al estar ellas, no dejan que ocupe ese lugar una bacteria patógena, por competencia de lugar, por competencia de alimentos. Entonces se le llama que es la flora bacteriana nuestra normal, que es buena. Y cada bacteria, cada flora bacteriana tiene su lugar. Entonces, muchas veces cuando se da un antibiótico, por ejemplo, habíamos dicho que las penicilinas, una de las reacciones adversas que tenía era diarrea porque se destruía la flora bacteriana normal intestinal, ¿sí? O por ahí muchas veces pasa que la Escherichia coli forma parte de las bacterias intestinales, pero si la Escherichia coli, por una mala higiene o por algún otro tipo de manipulación, por ejemplo, ustedes en los hospitales, la Escherichia coli penetra la uretra y llega al sistema urinario, va a producir infección urinaria, ¿sí? Por eso a los bebés y a las personas adultas se las limpia de arriba hacia abajo, para no producir la contaminación de las bacterias de materia fecal que suban y entren por la uretra. Y muchas veces cuando bacterias que están formando parte de la flora bacteriana normal crecen en exceso, se llaman infecciones oportunistas o sobreinfección. Otro caso que se ve el tema de la sobreinfección es, por ejemplo, en vagina está la población bacteriana, ¿sí? El lactobacillus, y están los hongos en flora bacteriana y de hongos en vagina, que forman la flora normal, vaginal. Entonces, cuando la mujer es medicada con penicilina, la penicilina baja la población bacteriana, entonces los hongos crecen en exceso. Entonces se produce la famosa micosis vaginal, que en realidad son los mismos hongos, pero que crecen en exceso. Entonces, por ahí esto se restablece o bien colocando óvulos con lactobacillus, con las bacterias que están formando la flora bacteriana vaginal, o bien se soluciona usando antimicóticos, que es el próximo tema que nos toca.